Capítulo 1. Lo que haces, lo que eres y a dónde vas. Tus acciones y tu forma de ser determinan tu futuro. Si tomas buenas decisiones hoy, puedes construir la vida que deseas mañana. Existe, y siempre ha existido, una creencia extendida en el destino, entendido como un poder eterno y misterioso que determina los propósitos tanto de las personas como de las naciones. Esta creencia se ha desarrollado a partir de la observación constante de los hechos de la vida. Las personas se dan cuenta de que hay ciertos acontecimientos que no pueden controlar ni evitar. Por ejemplo, el nacimiento y la muerte son inevitables, y muchos de los sucesos de la vida parecen estar igualmente fuera de su control. Las personas se esfuerzan por alcanzar ciertos objetivos, pero con el tiempo empiezan a notar la presencia de una fuerza que no parece venir de ellas mismas, una fuerza que frustra sus intentos, que ignora sus deseos y que, en cierto sentido, parece burlarse de sus esfuerzos inútiles. A medida que avanzan en la vida, aprenden a aceptar, en mayor o menor medida, este poder que no comprenden completamente, pero cuyos efectos sienten en sus propias vidas y en el mundo que los rodea. Dependiendo de sus creencias o tradiciones, lo llaman de distintas maneras: Dios, providencia, destino, entre otros. Las personas que se dedican a la reflexión, como los poetas y los filósofos, adoptan una actitud de observadores, tratando de entender los movimientos de este poder misterioso. Ven cómo, aparentemente sin importar si alguien es bueno o malo, este poder favorece a algunos y perjudica a otros, sin seguir un criterio claro de justicia o mérito. Los grandes poetas, especialmente los que han escrito sobre tragedias y dramas, han representado este poder en sus obras tal como lo han percibido en la naturaleza y la vida humana. Los dramaturgos griegos y romanos solían mostrar a sus héroes como personas que conocían de antemano su destino e intentaban evitarlo. Sin embargo, en ese esfuerzo por escapar, terminaban atrapados en una serie de hechos que los conducían, de manera inevitable, hacia la misma fatalidad que querían evitar. En cambio, en las obras de Shakespeare, los personajes son representados de manera más cercana a la realidad, sin un conocimiento claro de su destino, aunque a veces tengan presentimientos o intuiciones sobre lo que puede suceder. De acuerdo con la visión de estos poetas, tanto si una persona conoce su destino como si no, no puede cambiarlo. Cada acción que realiza, ya sea de manera consciente o inconsciente, la acerca un paso más hacia su destino final. El dedo que se mueve de Omar Khayyam expresa de manera clara y poderosa la idea del destino. El dedo que se mueve escribe, y una vez escrito, sigue su camino. Ni toda tu piedad ni tu inteligencia harán que retroceda para borrar media línea, ni todas tus lágrimas borrarán una sola palabra. A lo largo de la historia, personas de todas las culturas han sentido en sus vidas la presencia de este poder o ley que no se puede vencer. En nuestra sociedad, esta misma idea se refleja en un viejo refrán: el hombre propone, Dios dispone. Sin embargo, por contradictorio que parezca, también existe una creencia igualmente extendida de que las personas son responsables de sus propias acciones y que tienen libertad para decidir sobre sus vidas. Toda enseñanza moral parte de la idea de que eres capaz de elegir tu camino y construir tu propio destino. Además, los grandes esfuerzos que las personas hacen para alcanzar sus objetivos son una prueba de que sienten que tienen control y libertad sobre sus acciones. Esta doble experiencia, por un lado, la sensación de que el destino ya está escrito, y por otro, la convicción de que cada uno tiene libertad para elegir, ha dado lugar a un debate que nunca se ha resuelto del todo. Algunas personas creen firmemente en el destino y que todo está predeterminado, mientras que otras defienden la idea del libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir el rumbo de la propia vida. En la actualidad, esta discusión se sigue planteando bajo el nombre de determinismo versus libre albedrío. Cuando dos ideas parecen completamente opuestas, suele existir un punto intermedio que las equilibra, las conecta y las armoniza. Este punto de equilibrio no es ni uno ni otro, pero logra incluirlos a ambos de manera justa.
En este caso, el camino intermedio es el punto de unión entre la idea de que todo está determinado por el destino y la idea de que cada persona tiene el poder de elegir su propia vida. La verdad no puede inclinarse hacia un solo punto de vista, porque, por su propia naturaleza, es lo que une los extremos. En el tema del destino y el libre albedrío, hay un punto de equilibrio que los conecta estrechamente. Estos dos conceptos, que pueden parecer opuestos, en realidad son dos caras de una misma ley fundamental que rige la vida humana. Esta ley unificadora es la ley de causa y efecto aplicada a la moral. Para que esta ley funcione, tanto el destino como el libre albedrío deben coexistir. Es necesario que haya tanto responsabilidad personal como una cierta predestinación en la vida de cada persona. La razón es simple: si todo en el universo se rige por una relación de causa y efecto, entonces cada causa debe tener un efecto proporcional, y cada efecto debe haber sido causado por algo anterior. Esto se aplica tanto al mundo físico como a la mente humana. Todo sigue un equilibrio constante, lo que significa que el orden de causa y efecto es justo y no deja espacio para el azar o para decisiones arbitrarias. Tú formas parte de este ciclo de causa y efecto. Tu vida está hecha de decisiones y sus consecuencias. Cada acción que tomas es una causa que inevitablemente tendrá un efecto. Tú puedes elegir la causa, esto es lo que llamamos libre albedrío, pero no puedes elegir el efecto que vendrá después, esto es lo que llamamos destino. En otras palabras, tienes la libertad de iniciar acciones, pero una vez que lo haces, debes afrontar sus consecuencias. Por eso, aunque es cierto que hay cosas en la vida que parecen inevitables, también es cierto que, de alguna manera, tú mismo has puesto en marcha los eventos que te han llevado ahí. A veces, sin darte cuenta, has sembrado las semillas de lo que después cosechas, ya sea algo bueno o malo. Alguien podría argumentar que no eres realmente responsable de tus actos porque estos son el resultado de tu carácter y que tu carácter, a su vez, fue algo con lo que naciste y que no pudiste elegir. Pero si esto fuera cierto, entonces no existiría la moral, ni habría necesidad de aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, el carácter no es algo fijo con lo que naces, sino algo que se va formando con el tiempo. Es el resultado de todas las acciones que has tomado a lo largo de tu vida. Tú eres quien decide tus actos y, al hacerlo, también moldeas tu carácter. A medida que tomas decisiones, vas cambiando la persona que eres. Y al cambiar tu carácter, también determinas tu propio destino, para bien o para mal. Cada nueva acción que realizas altera la trayectoria de tu vida y crea las circunstancias futuras en las que te encontrarás. En pocas palabras, tu carácter define tu destino. Es el resultado de todas las acciones que has acumulado y, por lo tanto, contiene dentro de sí mismo las consecuencias de esas acciones. Estas consecuencias pueden permanecer ocultas por un tiempo, como semillas esperando la temporada adecuada para crecer y dar frutos. Pero tarde o temprano, lo que sembraste en tu carácter dará sus resultados, ya sea en forma de éxito y felicidad o de dificultades y sufrimiento. Todo lo que te sucede refleja quién eres. Lo que ocurre en tu vida es un reflejo de ti mismo. Aquello que parece perseguirte sin que puedas evitarlo con esfuerzo o con súplicas es, en realidad, el resultado de tus propias acciones negativas que tarde o temprano exigen ser corregidas. Las bendiciones y las dificultades que llegan sin que las pidas son simplemente ecos de lo que tú mismo has causado en el pasado. Comprender esta ley universal, que actúa sobre todas las cosas y las mantiene en equilibrio, es lo que permite a una persona justa no sentir odio ni rencor hacia quienes le hacen daño. Sabe que todo lo que le ocurre es consecuencia de sus propias acciones pasadas y que sus enemigos no son más que instrumentos de una justicia que no falla. Por eso, en lugar de culpar a quienes le causan problemas, acepta lo que le toca y enfrenta su responsabilidad con paciencia. Pero no se trata solo de aceptar lo que viene, sino también de evitar cometer los mismos errores que causan sufrimiento. Alguien que ha entendido esta ley no solo paga sus deudas, sino que también se esfuerza en no contraer nuevas. Se observa a sí mismo y cuida cada acción para asegurarse de no generar más consecuencias negativas en su vida.
Mientras corrige sus errores del pasado, también construye un futuro mejor. Al eliminar el mal en sí mismo, también contribuye a reducir el mal en el mundo. Veamos cómo funciona esta ley en situaciones concretas. Para entenderlo mejor, primero hay que analizar la vida presente. Lo que eres hoy es el resultado de todo lo que has pensado y hecho en el pasado. A veces parece que la vida no sigue un orden justo. Hay personas buenas que fracasan y otras que actúan sin escrúpulos y logran éxito. Esto hace que muchos piensen que las reglas morales no sirven o incluso que los injustos son los que más prosperan. Sin embargo, la ley moral sigue existiendo, aunque a veces no sea evidente a simple vista. Es importante recordar que nadie permanece igual a lo largo de su vida. Una persona buena no siempre fue buena y una persona mala no siempre fue mala. Muchas personas que hoy son justas, en algún momento de su vida fueron injustas. Aquellos que hoy son bondadosos, quizás antes fueron crueles. Y quienes hoy son puros, tal vez en el pasado no lo fueron. Lo contrario también sucede. Alguien que hoy es injusto, tal vez en el pasado fue más honesto. Alguien cruel pudo haber sido amable, y alguien que hoy es impuro pudo haber sido puro. Así, cuando una persona buena sufre dificultades, muchas veces es porque está recibiendo las consecuencias de errores que cometió en el pasado. Pero si continúa actuando bien, en el futuro cosechará los resultados positivos de su comportamiento actual. Por otro lado, alguien que hoy actúa sin escrúpulos y parece tener éxito está disfrutando los efectos de sus acciones pasadas, cuando quizás fue más justo. Sin embargo, en el futuro enfrentará las consecuencias de lo que está haciendo ahora. El carácter de una persona se forma a partir de sus hábitos mentales, los cuales son resultado de sus acciones. Cuando repites un acto muchas veces, se convierte en algo automático. Llega un punto en el que parece imposible actuar de otra manera, porque ya se ha convertido en una parte de ti. Imagina a alguien que está desempleado. Es una persona honesta y no le molesta trabajar. Quiere encontrar empleo, pero por más que lo intenta, no lo logra. ¿Dónde está la justicia en esto? Hubo un tiempo en que esta misma persona tenía trabajo, pero no lo valoraba. Se quejaba de que tenía demasiado, intentaba evitar sus responsabilidades y soñaba con un futuro donde pudiera descansar sin preocuparse por nada. No se daba cuenta de la bendición que tenía en sus manos. Ahora, su deseo se ha hecho realidad, pero lo que antes le parecía una idea atractiva, ahora es una carga que le pesa. Ha conseguido exactamente lo que imaginaba, no tener nada que hacer. Y ahí tendrá que permanecer hasta que aprenda el valor del esfuerzo y el trabajo, hasta que entienda la lección que la vida le está enseñando. Seguramente está descubriendo que la comodidad constante no es buena, que no tener nada que hacer lleva a la frustración y que el trabajo es algo valioso y necesario. Sus deseos y acciones del pasado lo han llevado a la situación en la que se encuentra ahora. Pero así como sus pensamientos y decisiones lo trajeron hasta aquí, su deseo actual de trabajar y su esfuerzo constante por encontrar empleo también tendrán su efecto positivo. Como ya no quiere estar sin hacer nada, su situación cambiará. Pronto encontrará trabajo, porque la causa de su inactividad ya no sigue existiendo. Y si de verdad pone toda su energía en trabajar y lo desea más que cualquier otra cosa, el trabajo llegará de todas partes y tendrá más de lo que imagina. Su esfuerzo y dedicación le traerán oportunidades y éxito. Si no comprende cómo funciona la relación entre causa y efecto en la vida, tal vez le parezca extraño que, cuando ya no busca desesperadamente trabajo, las oportunidades comiencen a aparecer. Mientras que hay otros que buscan empleo con todas sus fuerzas y no lo encuentran. Nada ocurre de la nada. Donde hay una sombra, también hay un objeto que la proyecta. Lo que llega a una persona es el resultado directo de sus propias acciones y pensamientos. Alguien que trabaja con entusiasmo y de forma constante, generalmente, sigue recibiendo más oportunidades y éxito. En cambio, quien evita el trabajo o lo hace de mala gana, cada vez tendrá menos oportunidades y verá su vida volverse más difícil. Así sucede con todas las situaciones que ves a tu alrededor,
cada persona construye su propio destino con sus pensamientos y acciones. Lo mismo ocurre con el carácter de las personas, que no es algo que aparece de repente, sino el resultado de todo lo que han hecho y en lo que se han convertido a lo largo del tiempo. Así como una persona cosecha lo que siembra, una nación también recibe las consecuencias de lo que hace. Una sociedad progresa cuando quienes la lideran son personas íntegras y justas. Pero cuando los líderes pierden su sentido de justicia y valores, la nación se debilita y cae en el olvido. Aquellos que tienen poder siempre influyen en los demás, ya sea para bien o para mal. Una nación alcanzará la paz y el bienestar cuando sea guiada por personas con un carácter sólido, que primero hayan construido su propia integridad y luego dirijan a la sociedad hacia el crecimiento moral y el fortalecimiento del carácter. Porque la verdadera prosperidad de un país solo puede surgir cuando las personas trabajan con esfuerzo, honestidad y nobleza. Sin embargo, por encima de todo esto, hay una ley universal que, con precisión y justicia, distribuye a cada persona lo que le corresponde. A cada uno le llega un destino marcado por alegrías o sufrimientos, pero siempre en función de sus propias acciones. La vida es una gran escuela en la que se desarrolla el carácter de cada individuo. Y a través de los aciertos y errores, las dificultades y las victorias, los actos buenos y los equivocados, todos, poco a poco, van aprendiendo las lecciones que llevan a la verdadera sabiduría. Capítulo 2. Cómo controlarte y tomar mejores decisiones. Aprender a manejar tus impulsos te ayuda a evitar errores y a lograr lo que realmente quieres sin dejarte llevar por lo inmediato. Hoy en día, la ciencia es parte fundamental de nuestra vida. Hay miles de científicos en todo el mundo investigando, analizando y experimentando sin descanso para descubrir nuevas cosas y expandir el conocimiento. Las bibliotecas, tanto públicas como privadas, están llenas de enormes volúmenes sobre distintos temas científicos. Los avances modernos de la ciencia están en todas partes, en nuestras casas, en las calles, en las ciudades y en el campo. Ya sea en la tierra o en el mar, constantemente encontramos inventos y dispositivos que han sido creados para hacernos la vida más fácil, para darnos más velocidad o para reducir el esfuerzo físico en el trabajo. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de conocimientos científicos que hemos acumulado y de los increíbles avances tecnológicos que seguimos logrando, hay una parte de la ciencia que ha sido dejada de lado hasta casi desaparecer. Se trata de un conocimiento que es incluso más importante que todas las demás ciencias juntas, porque sin él, cualquier descubrimiento o avance podría terminar usándose solo para el beneficio egoísta de algunos o, peor aún, para la destrucción de la humanidad. Esta ciencia olvidada es la del dominio de uno mismo. Hoy en día, los científicos estudian las fuerzas y los elementos de la naturaleza para entenderlos, controlarlos y usarlos a su favor. Sin embargo, en el pasado, los antiguos sabios se enfocaban en estudiar las fuerzas dentro de sí mismos con el mismo propósito, comprenderlas, dominarlas y aprovecharlas. Aquellos que lograron un gran conocimiento en este aspecto fueron considerados tan extraordinarios que, incluso hoy, son venerados como dioses, y muchas religiones en el mundo se basan en sus enseñanzas y logros. Aunque las fuerzas de la naturaleza pueden parecer impresionantes, son mucho menos poderosas que la combinación de energías que forman la mente humana. La mente es capaz de dirigir y controlar las fuerzas ciegas de la naturaleza, lo que demuestra que quien entiende y domina sus propias emociones, deseos, voluntad e inteligencia tiene el poder de influir en su propio destino y en el de las sociedades. Así como en la ciencia convencional existen diferentes niveles de conocimiento, en esta ciencia interna también hay distintos grados de logro. Un hombre es grande en sabiduría, en autocontrol y en su impacto en el mundo en la medida en que ha aprendido a dominarse a sí mismo. El que comprende y maneja las leyes de la naturaleza es un científico del mundo exterior, pero el que comprende y controla su propia mente es un científico del espíritu. Curiosamente, las mismas reglas que permiten conocer los fenómenos del mundo físico también sirven para conocer el mundo interno de la mente humana. Nadie se convierte en un científico experto en unos pocos meses o incluso en unos pocos años.
Se requieren muchos años de estudio, pruebas y esfuerzo constante para llegar a ser una autoridad en cualquier campo de la ciencia. Del mismo modo, nadie puede desarrollar el autocontrol y alcanzar la sabiduría y la paz que vienen con él de manera rápida o fácil. Este aprendizaje es aún más difícil porque no se reconoce de inmediato ni se aprecia como los logros en otras áreas. Es un trabajo silencioso que no recibe recompensas visibles, y por eso, quien quiera dominar esta ciencia debe aprender a estar solo, a persistir sin esperar reconocimiento y a valorar los frutos internos de su esfuerzo más que cualquier recompensa externa. El conocimiento científico se adquiere siguiendo un proceso ordenado y lógico que consta de 5 pasos esenciales. Cada uno de ellos es necesario para llegar a un entendimiento profundo de la naturaleza y sus leyes. El primer paso es la observación. Esto significa prestar atención de manera cuidadosa y constante a los hechos que ocurren en la naturaleza. Un científico no se limita a mirar superficialmente, sino que estudia con detalle los fenómenos, registrando lo que sucede una y otra vez. El segundo paso es la experimentación. Una vez que ha observado repetidamente ciertos hechos, el científico comienza a hacer pruebas para entender mejor cómo funcionan. A través de experimentos, analiza qué es útil y qué no lo es, descartando lo que no tiene valor y quedándose solo con lo que realmente le ayuda a descubrir nuevas verdades. El tercer paso es la clasificación. Después de haber reunido y comprobado una gran cantidad de datos por medio de la observación y la experimentación, el científico organiza esa información en grupos para encontrar patrones. Su objetivo es descubrir una ley o principio oculto que explique por qué ocurren los hechos de cierta manera y qué reglas los gobiernan. El cuarto paso es la deducción. A partir de los hechos y resultados obtenidos, el científico identifica patrones fijos en el comportamiento de la naturaleza. Al hacerlo, logra revelar las leyes que antes estaban ocultas, entendiendo mejor cómo funciona el mundo. El quinto paso es el conocimiento. Cuando ha logrado establecer y demostrar ciertas leyes con pruebas sólidas, se puede decir que realmente sabe. En este punto, se ha convertido en un verdadero científico, un hombre de conocimiento. Sin embargo, alcanzar el conocimiento no es el propósito final, por importante que sea. Los científicos no buscan descubrir cosas solo para su propio beneficio o para guardarlas como si fueran un tesoro personal. El verdadero objetivo del conocimiento es ponerlo en práctica, compartirlo y utilizarlo para mejorar la vida de los demás. Por esta razón, existe un paso adicional, la utilización. Esto significa usar el conocimiento adquirido de manera útil y con un propósito desinteresado, aplicándolo a la creación de inventos y soluciones que beneficien a la sociedad. Es importante notar que estos 5 pasos siguen un orden lógico y que ninguno puede omitirse. Sin la observación detallada del primer paso, por ejemplo, sería imposible siquiera comenzar a descubrir los secretos de la naturaleza. Al principio, quien busca este tipo de conocimiento se encuentra frente a un mundo lleno de cosas que no comprende. Muchas de ellas parecen ser completamente opuestas entre sí, creando una sensación de caos e incertidumbre. Sin embargo, al seguir con paciencia y dedicación los 5 pasos que llevan al conocimiento, logra descubrir el orden que existe en todo. Entender la verdadera naturaleza de las cosas y reconocer las leyes que las conectan en una relación armoniosa. Así, poco a poco, la confusión y la ignorancia desaparecen. Del mismo modo que el científico que estudia la naturaleza debe seguir estos pasos con disciplina y sin buscar recompensas inmediatas, quien busca el conocimiento interior y el dominio de sí mismo debe hacer lo mismo. Los pasos son los mismos, pero el proceso es el contrario. En lugar de enfocarse en el mundo exterior, la mente debe volverse hacia sí misma y explorar su propio funcionamiento en lugar de analizar la materia que la rodea. Al comenzar este camino, la persona que busca el conocimiento sobre sí misma se encuentra con una mezcla compleja de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelecto, que en conjunto forman su identidad y son la base de todas sus acciones. Esta combinación de fuerzas internas es invisible pero increíblemente poderosa.
A primera vista, parece caótica y llena de conflictos internos que parecen imposibles de resolver. Además, su mente y su forma de vivir pueden parecer desconectadas o incluso en contradicción con otras personas y sus propias formas de pensar. Todo esto genera una sensación de dolor y confusión de la que desearía escapar. Así, el primer paso en este camino es reconocer con claridad su propia ignorancia. Nadie puede aprender algo, ya sea sobre el mundo o sobre sí mismo, si antes no acepta que aún no sabe lo suficiente y que el conocimiento solo se alcanza con estudio y esfuerzo. Al darte cuenta de tu propia ignorancia, surge el deseo de aprender. Con esto, comienzas un camino de autoconocimiento y autocontrol que sigue 5 pasos fundamentales. 1. Introspección. Este paso equivale a la observación que hace un científico cuando estudia el mundo natural. En este caso, en lugar de mirar hacia afuera, diriges tu atención a lo que ocurre dentro de tu mente. Empiezas a notar cómo cambian constantemente tus pensamientos, emociones e impulsos. Para lograrlo, necesitas alejarte de distracciones como la búsqueda de placer inmediato, la ambición desmedida o la necesidad de validación externa. Esta práctica marca el comienzo del autocontrol. Antes de este punto, es probable que simplemente te hayas dejado llevar por tus impulsos sin cuestionarlos, reaccionando a lo que ocurre a tu alrededor sin un verdadero control sobre ti mismo. Pero ahora, en lugar de ser dominado por esas fuerzas internas, empiezas a controlarlas. 2. Autoanálisis. Una vez que has observado tus pensamientos y emociones, el siguiente paso es examinarlos con más detalle. Aquí es donde comienzas a diferenciar entre los hábitos y tendencias que te causan sufrimiento y aquellos que te brindan paz y bienestar. Analizas cómo ciertos pensamientos y comportamientos generan consecuencias específicas en tu vida. Con el tiempo, tu mente aprende a reconocer patrones en la forma en que actúas y reacciona, entendiendo cómo tus decisiones influyen en tu estado emocional y en tu entorno. Este proceso requiere paciencia, porque significa enfrentarte a ti mismo con honestidad y aceptar aquellas partes de ti que necesitas mejorar. 3. Ajuste. En este punto, ya tienes un conocimiento profundo de tu propia naturaleza. Has examinado cada pensamiento y emoción, incluyendo los impulsos más sutiles y los deseos más profundos que te motivan. No queda ninguna parte de tu mente sin explorar, porque has iluminado cada rincón con el autoexamen. Ahora puedes comenzar a ajustar conscientemente tu manera de pensar y actuar, eligiendo con mayor claridad qué aspectos de tu personalidad quieres fortalecer y cuáles necesitas cambiar para acercarte a la versión de ti mismo que deseas ser. Ahora conoces cada uno de tus puntos débiles y egoístas, así como cada una de tus cualidades fuertes y virtuosas. Se dice que la verdadera sabiduría es ser capaz de verte a ti mismo como los demás te ven, pero cuando realmente practicas el autocontrol, vas mucho más allá. No solo te ves como los demás te perciben, sino que aprendes a verte tal como realmente eres. Esto significa enfrentarte cara a cara contigo mismo, sin intentar ocultar tus fallos ni justificarte con excusas agradables. Dejas de engañarte con halagos que solo sirven para inflar tu ego, pero tampoco te menosprecias ni te exageras a ti mismo ni a tus capacidades. Abandonas la costumbre de darte falsas alabanzas o sentir lástima por ti mismo. En este punto, ves con total claridad el trabajo que tienes por delante. Te das cuenta de la gran distancia que hay entre tu estado actual y el dominio total de ti mismo, y también entiendes qué pasos debes seguir para llegar hasta ahí. La confusión ha desaparecido. Ahora comprendes que en el mundo del pensamiento existen leyes, reglas que determinan cómo funcionan la mente y las emociones. Con este conocimiento, empiezas a alinear tu mente con esas leyes, lo que implica un proceso de limpieza y ajuste. Así como un agricultor debe eliminar las malas hierbas y preparar el suelo antes de sembrar sus cultivos, tú debes limpiar tu mente de pensamientos negativos, egoístas o perjudiciales. Al hacerlo, creas el espacio necesario para sembrar ideas y acciones correctas que, con el tiempo, darán fruto en una vida más equilibrada y armoniosa. 4. Rectitud.
Una vez que has ajustado tu forma de pensar y actuar según las reglas que rigen la mente y las emociones, te das cuenta de que todas ellas dependen de una ley central más grande. Esta ley, en el mundo del pensamiento, es tan fundamental como la ley de la gravedad en el mundo físico. Es la que mantiene el orden y la estabilidad dentro de la mente, regulando cada pensamiento y acción, asegurando que cada uno permanezca en su lugar y funcione como debe. Entender esta ley y vivir de acuerdo con ella es el siguiente paso en el camino hacia el verdadero dominio de ti mismo. Esta es la ley de la justicia y la rectitud, una ley universal y suprema. Ahora te alineas con ella. En lugar de pensar y actuar impulsado solo por lo que sucede a tu alrededor, comienzas a dirigir tu mente y tus acciones basándote en este principio central. Ya no reaccionas de manera automática ante las circunstancias externas, sino que eliges hacer lo correcto, aquello que es válido siempre y en todo lugar. Dejas de ser un esclavo de tu temperamento y de lo que ocurre a tu alrededor. En lugar de ser arrastrado por tus emociones o pensamientos incontrolables, los controlas y los diriges para alcanzar tus propósitos. De esta manera, al tener el dominio sobre tu propia naturaleza y evitar pensamientos y acciones que van en contra de esta ley justa, dejas de ser castigado por sus consecuencias en forma de sufrimiento y fracaso. Poco a poco, te elevas por encima del miedo, la ignorancia y la duda, y encuentras en ti mismo una nueva fuerza, tranquilidad y paz. 5. Conocimiento puro. Cuando piensas y actúas correctamente, empiezas a notar en tu propia experiencia la existencia de una ley superior que rige la mente y que ordena todos los eventos de la vida, tanto a nivel individual como en el destino de las sociedades. Al perfeccionarte en el autocontrol, llegas a descubrir un conocimiento más profundo, un entendimiento claro de cómo funcionan la vida y la mente humana. En este punto, se puede decir que realmente sabes, tal como un científico sabe sobre el mundo natural. Has aprendido a dominar la ciencia del autocontrol, convirtiendo la ignorancia en sabiduría y el caos en orden. Has alcanzado un entendimiento de ti mismo que te permite comprender a los demás, porque todas las mentes funcionan bajo las mismas reglas, diferenciándose solo en cuanto han avanzado en su desarrollo. Los mismos pensamientos y acciones, sin importar quién los tenga, siempre generarán los mismos resultados. Sin embargo, este conocimiento superior que trae paz no es solo para beneficio propio. Si alguien lo buscara únicamente para su felicidad personal, estaría fallando en entender su propósito. La evolución de la vida no se detiene antes de alcanzar su objetivo, y quien intentara guardar este conocimiento solo para sí mismo, inevitablemente fracasaría. Por eso, más allá del conocimiento puro, hay un paso más, la sabiduría, que consiste en aplicar correctamente lo aprendido. Esto significa compartirlo de manera desinteresada, contribuyendo al desarrollo de los demás y ayudando a la humanidad a avanzar en su camino. Aquellos que nunca han tomado el control de su propia naturaleza ni han intentado purificarla, no logran distinguir con claridad entre lo que está bien y lo que está mal. Se guían por lo que creen que les dará placer y tratan de evitar lo que les causará dolor, sin entender las consecuencias reales de sus actos. Sus acciones nacen del egoísmo y solo descubren la diferencia entre el bien y el mal de forma dolorosa, aprendiendo a través del sufrimiento y el remordimiento. Pero quien sigue el camino del autocontrol y pasa por estos 5 niveles de desarrollo, alcanza un conocimiento que le permite actuar con base en las leyes morales que rigen el universo. Comprende con claridad lo que es correcto y lo que no lo es, y actúa en consecuencia. Ya no se preocupa por si algo le resulta placentero o desagradable, sino que simplemente hace lo correcto. Su naturaleza y su conciencia están en armonía, por lo que no siente remordimientos. Su mente está alineada con la gran ley que rige todas las cosas, por lo que el sufrimiento y el error dejan de tener dominio sobre él. Para él, el mal ha quedado atrás y solo el bien tiene valor absoluto. Capítulo 3. Cómo tus acciones crean tu realidad. Todo lo que haces tiene consecuencias. Si entiendes que las causa, puedes cambiar lo que no te gusta y mejorar tu vida. Es una verdad fundamental para los científicos que todo efecto tiene una causa.
Si aplicas esta idea al comportamiento humano, queda claro el principio de la justicia. Todo científico sabe, y hoy en día la mayoría de las personas también lo cree, que el universo físico funciona con una armonía perfecta, desde la partícula más diminuta hasta la estrella más grande. En todas partes hay un equilibrio preciso. En el espacio, millones de soles giran en torno a su eje y arrastran consigo sistemas enteros de planetas, mientras que enormes nubes de gas, lluvias de meteoritos y cometas atraviesan el cosmos a velocidades imposibles de imaginar. A pesar de esta inmensidad y movimiento constante, todo sigue un orden perfecto. Lo mismo ocurre en la naturaleza, donde cada forma de vida, por muy diferente que sea, sigue reglas específicas que evitan el caos y mantienen la armonía. Si esta armonía pudiera romperse sin motivo, aunque fuera en un detalle mínimo, el universo dejaría de existir tal como lo conocemos. En lugar de un sistema ordenado, habría solo caos. En un universo regido por leyes inmutables, ningún ser, ya sea humano o divino, puede estar por encima de ellas o ignorarlas sin consecuencias. Todo lo que existe lo hace porque obedece estas reglas, y cuanto más sabio es un ser, más comprende la importancia de seguirlas, porque estas leyes son superiores a cualquier conocimiento o poder individual. Todo lo que ves y también lo que no ves está sujeto a esta ley universal y eterna de causa y efecto. Así como las leyes naturales rigen los objetos físicos, también influyen en los pensamientos y acciones de las personas, ya sean públicas o privadas. Nada escapa a esta regla. Si haces el bien, recibirás algo bueno a cambio. Si haces el mal, enfrentarás sus consecuencias. La justicia absoluta sostiene el universo y también regula la vida humana. Las condiciones en las que vive cada persona, con sus altibajos, no son aleatorias, sino el resultado de esta ley que responde a sus acciones. Puedes elegir lo que piensas y lo que haces, pero no puedes cambiar las consecuencias de esas decisiones. Tus pensamientos y actos generan resultados inevitables, los negativos traen sufrimiento y los positivos crean bienestar. Tu poder se encuentra en lo que decides hacer, pero una vez que actúas, no puedes cambiar el efecto de tu acción. Es irreversible. Comprender esta verdad hace que la vida sea más clara y sencilla. Ya no hay caminos confusos ni dudas sobre lo que está bien o mal. Se hace evidente la posibilidad de alcanzar la sabiduría y se abre la puerta para liberarte del sufrimiento causado por malas decisiones. Todo depende de cómo elijas actuar. La vida puede compararse con una operación matemática. Para alguien que aún no ha entendido la clave para resolverla correctamente, puede parecer complicada y confusa. Sin embargo, una vez que descubre cómo hacerlo bien, lo que antes parecía difícil se vuelve increíblemente sencillo. Para entender mejor esta diferencia entre lo complicado y lo simple, basta con reconocer que hay muchas formas de hacer una suma mal, pero solo hay una manera de hacerla bien. Y cuando se encuentra esa forma correcta, se sabe con certeza que es la correcta. En ese momento, la confusión desaparece y el problema queda resuelto. Es cierto que mientras un estudiante está resolviendo mal una operación, puede creer que lo está haciendo bien. Sin embargo, no tiene plena seguridad y sigue sintiéndose inseguro. Si es un alumno serio y con ganas de aprender, reconocerá su error en cuanto el maestro se lo señale. De la misma manera, en la vida muchas personas pueden pensar que están actuando correctamente, cuando en realidad están cometiendo errores sin darse cuenta. Pero hay señales que indican que aún no han encontrado el camino correcto: la duda, la confusión y la infelicidad. Si estas sensaciones persisten, es porque algo sigue sin estar bien. También hay quienes intentan engañarse a sí mismos y hacer pasar por correcta una operación mal resuelta, sin haberse tomado el tiempo de entender realmente los números. Pero un maestro con experiencia puede detectar el error fácilmente. En la vida ocurre lo mismo, los resultados no se pueden falsificar. La realidad siempre se impone y termina revelando lo que es correcto y lo que no. No importa cuánta ignorancia o engaño haya, 2 veces 5 siempre será 10, y nunca se podrá forzar para que el resultado sea 11.
Si observas una tela de manera superficial, simplemente la verás como un pedazo de tela. Pero si analizas cómo está hecha y la examinas con atención, notarás que está compuesta por muchos hilos individuales entrelazados. Aunque cada hilo forma parte del tejido, sigue su propio recorrido sin confundirse con los demás. Es precisamente esta organización clara y ordenada la que permite que la tela exista tal como la vemos. Si los hilos estuvieran mezclados de manera caótica, el resultado no sería una tela útil, sino solo un manojo de fibras desordenadas sin valor. La vida es como una tela tejida, y cada hilo representa una vida individual. Aunque todos los hilos están conectados entre sí, cada uno sigue su propio camino sin mezclarse con los demás. De la misma manera, cada persona experimenta las consecuencias de sus propias acciones, no de las acciones de otros. El camino de cada uno es claro y definido, pero al unirse con el de los demás, forma un conjunto complejo y armonioso. Todo lo que haces genera una reacción, cada acción tiene su consecuencia, cada causa produce un efecto, y esta relación siempre se da en una proporción justa con lo que la originó. Una tela de buena calidad no puede estar hecha de materiales defectuosos, así como una vida plena y valiosa no puede construirse a partir de pensamientos egoístas y malas acciones. Una vida bien vivida, que resista el paso del tiempo y las dificultades, debe estar hecha de decisiones correctas y pensamientos constructivos. Nadie puede arruinar o mejorar tu vida por ti, solo tú tienes ese poder. Cada pensamiento que tienes y cada acción que realizas es otro hilo que agregas al tejido de tu vida, ya sea resistente y de buena calidad o débil y defectuoso. Y al final, eres tú quien tiene que llevar ese vestido que has tejido con tus propias elecciones. No eres responsable de lo que hagan los demás, ni ellos de lo que haces tú. Solo tú eres el dueño de tus decisiones y el único responsable de sus consecuencias. El llamado problema del mal no es algo externo a ti, se encuentra en las malas acciones que decides realizar. Y ese problema desaparece cuando cambias tus acciones y actúas de manera correcta. Como alguien dijo una vez, no sigas buscando el origen del mal, está en ti mismo. No puedes separar un efecto de su causa ni esperar resultados diferentes si sigues actuando de la misma manera. Como otro sabio expresó, la justicia no se aplaza, hay un equilibrio perfecto en todas las áreas de la vida. En cierto sentido, la causa y el efecto ocurren al mismo tiempo y forman un todo inseparable. En el momento en que tienes un pensamiento cruel o realizas una acción dañina, en ese mismo instante ya has afectado tu mente y tu carácter. No eres exactamente la misma persona que eras un segundo antes, te has vuelto un poco más duro, un poco más negativo, un poco más infeliz. Si continúas con esa actitud, con el tiempo te convertirás en alguien cruel y amargado. Pero lo mismo sucede en el sentido contrario, un pensamiento positivo o una acción bondadosa te transforma de inmediato. En el mismo instante en que actúas con generosidad, te vuelves un poco mejor y más feliz. Y si repites este tipo de pensamientos y acciones suficientes veces, te convertirás en una persona noble y plena. De este modo, por la ley inquebrantable de causa y efecto, tu conducta determina si serás alguien digno o indigno, si tendrás una vida grande o insignificante, si serás feliz o estarás lleno de sufrimiento. Lo que piensas influye en lo que haces, y lo que haces define quién eres. Si te sientes perdido, infeliz o inquieto, no busques las razones en el mundo exterior, mírate a ti mismo, porque ahí es donde se encuentra el origen de todos tus problemas. Capítulo 4. Cómo fortalecer tu voluntad y no rendirte. Desarrollar disciplina te permite seguir adelante incluso cuando es difícil, dándote más control sobre tu vida. Desarrollar firmeza y estabilidad en el carácter, lo que normalmente se llama fuerza de voluntad, es una de las tareas más importantes que puedes asumir. Tener una voluntad fuerte es fundamental para tu bienestar, tanto en lo que respecta a tu vida cotidiana como a tu crecimiento personal. La determinación es la base de cualquier éxito, ya sea en temas materiales o en asuntos más profundos, y sin ella, es difícil encontrar estabilidad.
Sin una voluntad firme, acabarás dependiendo de los demás para cosas que deberías ser capaz de manejar por ti mismo. A menudo, algunas personas rodean este tema de un aire de misterio y promueven métodos secretos para fortalecer la voluntad, vendiéndolos como si fueran técnicas ocultas a cambio de dinero. Pero la verdad es que no hay nada oculto ni misterioso en este proceso. Los métodos reales para desarrollar la fuerza de voluntad son simples y accesibles para cualquiera. No hay secretos ni atajos mágicos, la clave está en la vida diaria, en lo que haces todos los días. Es tan sencillo que muchas personas lo pasan por alto porque esperan algo más complicado o especial. Si lo piensas bien, te darás cuenta de algo obvio: no puedes ser fuerte y débil al mismo tiempo. No puedes fortalecer tu voluntad si sigues cediendo a la pereza, la distracción o los hábitos que te debilitan. Por eso, la única forma real de volverte más fuerte es enfrentar y superar esas debilidades. Todo lo que necesitas para desarrollar tu fuerza de voluntad ya está dentro de ti, en tu propia mente y en tu vida diaria. Es en los aspectos en los que eres más débil donde tienes la oportunidad de mejorar. Al trabajar en ellos, poco a poco irás construyendo la fortaleza que necesitas. Si comprendes esta idea, verás que el desarrollo de la fuerza de voluntad se puede resumir en 7 reglas claras y prácticas. 1. Romper con los malos hábitos. 2. Crear hábitos positivos. 3. Prestar toda tu atención a lo que tienes que hacer en el momento presente. 4. Hacer lo que se necesita sin posponerlo, con energía y determinación. 5. Seguir principios y reglas que te ayuden a mantener el orden en tu vida. 6. Controlar lo que dices, evitando palabras impulsivas o innecesarias. 7. Controlar la mente, aprendiendo a dirigir tus pensamientos en la dirección correcta. Si sigues estas reglas con constancia, irás fortaleciendo tu carácter y tu voluntad poco a poco, sin necesidad de trucos ni atajos. Todo está en ti y en cómo decides actuar cada día. Si te tomas en serio la práctica de estas reglas y las sigues con constancia, inevitablemente desarrollarás una fuerza de voluntad firme y una claridad de propósito que te ayudarán a superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier situación con éxito. El primer paso, y quizá el más difícil, es romper con los malos hábitos. No es algo que se logre de la noche a la mañana, requiere esfuerzo y persistencia. Sin embargo, es precisamente a través de estos esfuerzos que fortaleces tu voluntad. Si te niegas a dar este primer paso, nunca lograrás fortalecerla. Cuando te rindes ante un hábito dañino solo porque te da placer inmediato, pierdes el control sobre ti mismo y te conviertes en su esclavo. No puedes desarrollar una voluntad fuerte si siempre evitas la disciplina y buscas métodos rápidos o secretos que prometen cambiarte sin esfuerzo. Esa mentalidad solo te engaña y te debilita aún más. Una vez que has vencido un mal hábito, tu voluntad se hace más fuerte y esto te permite crear hábitos nuevos y positivos. Pero mientras que romper con un mal hábito solo requiere fuerza de voluntad, construir uno bueno exige, además, inteligencia y dirección consciente. Para esto, debes mantenerte mentalmente alerta, observándote a ti mismo y corrigiéndote cuando sea necesario. Cuando logres avanzar en este punto, te resultará más fácil aplicar la tercera regla: poner toda tu atención en lo que estás haciendo en el momento presente. Ser detallista en lo que haces es un paso esencial en el desarrollo de tu voluntad. La negligencia y la distracción son señales de debilidad. Es importante que busques hacer las cosas lo mejor posible, incluso en las tareas más pequeñas. Si logras enfocarte en una cosa a la vez, sin dividir tu mente, estarás entrenando tu capacidad de concentración y tu sentido de propósito. Estas habilidades son fundamentales porque dan fuerza a tu carácter y, al mismo tiempo, te traen paz y satisfacción personal. Otra regla importante es actuar con energía y sin postergar lo que debe hacerse. La pereza y una voluntad fuerte no pueden ir juntas, y la costumbre de posponer las cosas solo debilita tu capacidad de actuar con determinación. No dejes nada para después, ni siquiera por unos minutos. Si algo debe hacerse ahora, hazlo ahora. Puede parecer un detalle menor,
pero en realidad tiene un gran impacto en tu vida, porque te lleva a desarrollar disciplina, confianza en ti mismo y tranquilidad. Para mantener una voluntad fuerte, también es necesario vivir según principios claros y reglas bien establecidas. No puedes dejarte llevar por impulsos o deseos momentáneos, debes aprender a controlarlos y guiarlos en la dirección correcta. No se trata de reprimirte sin sentido, sino de educar tu carácter para que actúes según lo que realmente es mejor para ti, en lugar de lo que solo parece conveniente en el momento. La voluntad fuerte no se construye obedeciendo las emociones del momento, sino viviendo de acuerdo con valores y principios firmes. Debes decidir con claridad qué vas a comer, beber y vestir, y también qué cosas evitarás. Tienes que establecer cuántas comidas harás al día y a qué horas, además de fijar una hora para acostarte y otra para levantarte. Es importante que determines reglas para guiar tu comportamiento en todos los aspectos de tu vida y que las sigas con disciplina. Vivir sin control, dejándote llevar por el deseo de comer, beber o satisfacer cualquier impulso sin medida, es actuar como un simple animal en lugar de como una persona con razón y voluntad. La parte más instintiva de ti, la que busca solo el placer inmediato, debe ser controlada, entrenada y dirigida por principios firmes. Y esto solo se logra acostumbrando la mente y la vida a seguir reglas claras sobre lo que es correcto. Así como un santo se mantiene fiel a sus votos para alcanzar la santidad, tú necesitas seguir tus propias reglas con firmeza si quieres desarrollar una voluntad fuerte y un propósito claro. También es fundamental aprender a controlar lo que dices. La sexta regla se trata precisamente de eso, no debes hablar impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Tienes que entrenarte para que ninguna palabra salga de tu boca con ira, mal humor, resentimiento o malas intenciones. Una persona con verdadera fuerza de voluntad nunca permite que su lengua se descontrole o hiera a otros por descuido. Si sigues estas 6 reglas con dedicación, llegarás a la séptima, que es la más importante de todas, el dominio de la mente. Aprender a controlarte a ti mismo es la clave de la vida, pero también es lo que menos se comprende. Sin embargo, si practicas con paciencia estos principios y los aplicas en cada aspecto de tu vida, descubrirás por experiencia propia cómo entrenar tu mente y fortalecer tu carácter. Y con el tiempo, alcanzarás lo más valioso que alguien puede obtener, una voluntad equilibrada y firme, capaz de guiarte en cualquier situación. Capítulo 5. Cuidar los detalles para conseguir grandes resultados. Las pequeñas acciones bien hechas marcan la diferencia. Prestar atención a los detalles te lleva al éxito. Ser meticuloso significa hacer incluso las tareas más pequeñas con el mismo cuidado y dedicación que si fueran las más importantes del mundo. Muchas personas no comprenden que las pequeñas cosas en la vida tienen un valor fundamental. Creer que pueden ignorarse o descuidarse es el origen de la falta de precisión y cuidado, lo que lleva a trabajos mal hechos y a vidas insatisfactorias. Cuando te das cuenta de que las grandes cosas, tanto en el mundo como en la vida, están formadas por muchas pequeñas acciones bien realizadas, empiezas a prestar atención a los detalles que antes pasabas por alto. Con el tiempo, esto te permite desarrollar la cualidad de la meticulosidad, lo que te convierte en una persona eficiente e influyente. Tener esta habilidad o carecer de ella puede marcar la diferencia entre una vida llena de logros y estabilidad o una vida de frustración e incertidumbre. Cualquier persona que dirige un equipo de trabajo sabe lo difícil que es encontrar empleados que realmente se esfuercen por hacer bien su tarea, poniendo atención y energía en cada detalle. Es mucho más común encontrar trabajos descuidados, falta de compromiso y personas que no se preocupan por la calidad de lo que hacen. La excelencia y la habilidad son virtudes poco frecuentes, porque requieren esfuerzo y constancia. La falta de atención, el descuido y la pereza están tan extendidos que no debería sorprender que, a pesar de los intentos por mejorar la sociedad, siga habiendo muchas personas desempleadas. Quienes hoy no valoran ni cuidan su trabajo, probablemente en el futuro, cuando realmente lo necesiten, se verán buscando empleo sin éxito. La idea de que solo los más fuertes sobreviven no se basa en la crueldad, sino en la justicia.
Es una parte de ese equilibrio natural que se encuentra en todo lo que nos rodea. Los errores y los malos hábitos siempre traen consecuencias, y si no fuera así, ¿cómo podrías aprender y mejorar? Una persona descuidada y perezosa no puede esperar tener las mismas oportunidades que alguien responsable y trabajador. Un amigo me contó que su padre siempre les daba a sus hijos este consejo: sea cual sea el trabajo que hagas en el futuro, pon toda tu atención en él y hazlo con esmero. Si lo haces bien, nunca tendrás que preocuparte por tu bienestar, porque hay tantas personas que trabajan de forma descuidada que siempre habrá demanda para quienes hacen las cosas con dedicación. Conozco a personas que han pasado años buscando empleados competentes en trabajos que no requieren habilidades especiales, pero sí responsabilidad, energía y compromiso. Han tenido que despedir a muchos por ser perezosos, descuidados o por no cumplir con sus responsabilidades, y sin embargo, sigue habiendo un gran número de personas desempleadas que culpan a las leyes, a la sociedad o incluso al destino por su situación. La raíz de este problema no es difícil de encontrar. Muchas personas están tan obsesionadas con el placer inmediato que no solo rechazan la idea de trabajar con constancia, sino que además pierden la capacidad de hacer bien sus tareas. Hace poco escuché el caso de una mujer que consiguió, tras insistir mucho, un puesto de trabajo bien remunerado y con gran responsabilidad. Apenas llevaba unos días en su nuevo empleo cuando ya hablaba de los viajes de placer que haría gracias a su salario. Solo un mes después fue despedida por no haber cumplido bien con su trabajo. Este tipo de situaciones se repiten una y otra vez. Así como dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, una mente enfocada en el placer no puede, al mismo tiempo, estar plenamente concentrada en cumplir con sus responsabilidades. Disfrutar es necesario y tiene su momento, pero no debes permitir que los pensamientos sobre el placer invadan tu mente cuando es hora de trabajar o cumplir con tus obligaciones. Si, mientras realizas una tarea, solo piensas en la diversión que te espera después, es inevitable que hagas un trabajo descuidado o incluso que lo dejes de lado cuando tu diversión parezca estar en riesgo. Ser meticuloso significa hacer las cosas bien, sin dejar cabos sueltos ni partes sin terminar. Es hacer tu trabajo lo mejor posible, si no mejor que los demás, al menos tan bien como los mejores. La minuciosidad implica pensar en cada detalle, esforzarte al máximo, mantenerte concentrado en lo que haces y desarrollar cualidades como la paciencia, la perseverancia y el sentido de la responsabilidad. Como dijo un antiguo maestro, si hay algo que hacer, hazlo con determinación, y otro enseñó, todo lo que hagas, hazlo con toda tu fuerza. Si no eres meticuloso en tus responsabilidades diarias, tampoco lo serás en aspectos más profundos de tu vida, como mejorar tu carácter o comprometerte con ideales elevados. Si divides tu atención entre el placer y la disciplina, sin decidirte por uno u otro, fracasarás en ambos. Es mejor que te entregues por completo a un camino, aunque no sea el más elevado, que intentar seguir dos y no avanzar en ninguno. Incluso una persona meticulosa en algo negativo o egoísta desarrollará su carácter más rápido que alguien que es inconstante en lo bueno. La disciplina acelera el crecimiento personal y ayuda a aprender de los errores. Quienes empiezan con malas intenciones pueden llegar a algo mejor con el tiempo, mientras que quienes buscan el bien con verdadera dedicación alcanzan niveles cada vez más altos de conocimiento y utilidad. Capítulo 6. Cómo entrenar tu mente para mejorar tu vida. Tus pensamientos influyen en todo lo que haces. Aprender a dirigirlos te ayuda a lograr lo que quieres. Todo en el mundo, tanto en la naturaleza como en lo que crea el ser humano, se forma a través de un proceso de construcción. Una roca está formada por átomos, los seres vivos como las plantas, los animales y las personas están hechos de células, una casa se construye con ladrillos y un libro se compone de letras. Un mundo está formado por muchas formas diferentes y una ciudad por muchas casas. Las artes, las ciencias y las instituciones de un país existen gracias al esfuerzo de muchas personas. La historia de una nación es el resultado de los hechos que se han ido construyendo con el tiempo. Pero para que algo nuevo pueda surgir, muchas veces es necesario que algo viejo desaparezca.
Así como se construye, también se destruye. Las estructuras que ya cumplieron su función se deshacen, y los materiales que las componían se reutilizan para formar algo nuevo. Este proceso ocurre en todo lo que existe. En los organismos vivos, las células antiguas desaparecen constantemente y son reemplazadas por células nuevas. Las creaciones humanas también necesitan ser renovadas. Cuando un edificio se vuelve viejo e inútil, se derriba para aprovechar sus materiales en otra construcción. En la naturaleza, este ciclo se llama vida y muerte. En lo que hace el ser humano, se conoce como destrucción y restauración. Este proceso no ocurre solo en lo que podemos ver y tocar, sino también en lo que es invisible. Así como un cuerpo está formado por células y una casa por ladrillos, la mente de una persona está construida por sus pensamientos. El carácter de cada individuo es el resultado de la combinación de todos los pensamientos que ha tenido a lo largo del tiempo. Por eso se dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Las características personales están formadas por pensamientos repetidos tantas veces que se convierten en parte de la persona. Cambiar estas características o eliminarlas requiere un gran esfuerzo de voluntad y mucha autodisciplina. El carácter de alguien se desarrolla del mismo modo en que crece un árbol o se construye una casa, agregando constantemente nuevos elementos. Así como una ciudad se construye con millones de ladrillos, la mente y el carácter de una persona se forman con millones de pensamientos. Todo ser humano construye su propia mente, lo sepa o no. No puede evitar pensar, y cada pensamiento que tiene es como un ladrillo que añade a la estructura de su mente. Muchas personas colocan esos ladrillos de manera descuidada, sin pensar en las consecuencias, y el resultado es un carácter inestable, frágil, que se derrumba fácilmente ante los primeros problemas o tentaciones. Algunos, además, llenan su mente con pensamientos negativos o dañinos. Estos pensamientos son como ladrillos defectuosos que se desmoronan tan rápido como se colocan, dejando una construcción incompleta y poco firme, incapaz de dar estabilidad o protección a quien la posee. Pensamientos que debilitan la confianza en la propia salud, ideas obsesivas sobre placeres prohibidos. Pensamientos derrotistas sobre el fracaso o incluso la costumbre de sentirse víctima o de creerse superior a los demás son materiales inútiles que no sirven para construir una mente fuerte y equilibrada. En cambio, los pensamientos claros, puros y bien elegidos son ladrillos sólidos y resistentes que nunca se desmoronarán. Con ellos, se puede construir una estructura firme y armoniosa, capaz de brindar seguridad y bienestar a quien la ha edificado con esfuerzo y conciencia. Los pensamientos que fortalecen, que dan confianza y sentido del deber, los pensamientos que inspiran una vida grande, libre y generosa, son los materiales con los que se puede construir una mente sólida y estable. Pero para edificar algo así, primero es necesario derribar y eliminar los viejos hábitos de pensamiento que no sirven. Construye mansiones más grandiosas, oh alma mía, a medida que pasan las estaciones. Cada persona es la arquitecta de sí misma. Si alguien vive en una mente descuidada, como una casa en ruinas donde la lluvia de los problemas se filtra y los vientos fríos de la decepción soplan sin cesar, entonces debe ponerse a trabajar para construir una morada más noble, que le brinde mayor seguridad frente a esas dificultades. Culpar a otros de esa mala construcción, ya sea al destino, a los antepasados o a cualquier otra cosa fuera de sí mismo, no mejorará su situación ni le ayudará a construir algo mejor. Cuando alguien despierta a la conciencia de su propia responsabilidad y empieza a reconocer su verdadero poder, comienza a construir con firmeza, como un verdadero artesano de su carácter. Así, logrará una estructura equilibrada y fuerte, que no solo le servirá a él en vida, sino que también será recordada y valorada por quienes vengan después. Su obra le brindará refugio mientras viva y, cuando ya no esté, seguirá ofreciendo apoyo a quienes enfrenten dificultades. Todo lo que existe en el mundo físico se basa en unos pocos principios matemáticos. Las grandes creaciones humanas, en cualquier campo, han sido posibles gracias a la aplicación estricta de ciertas leyes fundamentales. De la misma manera, para tener una vida exitosa,
plena y armoniosa, es necesario conocer y aplicar unos pocos principios esenciales. Si alguien quiere construir un edificio capaz de resistir las tormentas más intensas, debe basarlo en principios matemáticos sólidos, como la geometría del cuadrado o el círculo. Si ignora esto, la construcción se vendrá abajo incluso antes de estar terminada. Lo mismo ocurre con la mente y la vida, sin principios firmes, todo se derrumba. Del mismo modo, si quieres construir una vida sólida, exitosa y ejemplar, capaz de resistir las dificultades y tentaciones más intensas, debes basarla en unos pocos principios morales claros y sin desviaciones. 4 de estos principios fundamentales son la justicia, la rectitud, la sinceridad y la bondad. Estas 4 verdades éticas son para la vida lo que las 4 líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa, la base sobre la que todo se sostiene. Si ignoras estos principios y crees que puedes alcanzar el éxito, la felicidad y la paz actuando con injusticia, engaño y egoísmo, estarás como un constructor que intenta levantar un edificio sin respetar las reglas matemáticas que lo sostienen. Al final, solo obtendrás fracaso y decepción. Puede que por un tiempo consigas dinero y eso te haga pensar que la injusticia y la deshonestidad son el camino fácil, pero en realidad, tu vida será tan débil e inestable que en cualquier momento puede colapsar. Y cuando llegue una crisis, como inevitablemente ocurre, todo lo que hayas construido, tu reputación, tus bienes, tu posición, se vendrá abajo, dejándote atrapado en tu propia ruina. Es imposible alcanzar una vida realmente plena y exitosa si ignoras estos 4 principios morales. En cambio, quien los sigue con cuidado en todas sus acciones no puede fracasar, al igual que la Tierra no puede dejar de recibir la luz y el calor del Sol mientras siga su órbita natural. Actuar en armonía con estos principios es construir la vida sobre una base firme que no puede derrumbarse. Todo lo que hagas será fuerte y duradero, y cada aspecto de tu vida estará tan bien integrado y equilibrado que el desastre se volverá imposible. En todas las formas del universo creadas por ese gran poder invisible e infalible, se puede ver que la ley matemática se cumple con absoluta precisión en cada detalle. Si observas el mundo a través de un microscopio, descubrirás que lo más diminuto es tan perfecto como lo más inmenso. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. De la misma manera, cuando un ser humano construye un edificio, debe prestar atención a cada detalle con el máximo cuidado para que la estructura sea sólida y armoniosa. Lo mismo ocurre con la construcción de la vida, solo aquellos que respetan sus principios fundamentales logran algo verdaderamente estable y perdurable. Primero, hay que construir los cimientos. Aunque estén ocultos bajo la tierra y no se vean, deben ser la parte más fuerte y bien cuidada de toda la estructura. Luego, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, todo se coloca con precisión, usando la plomada para asegurarse de que el edificio quede firme y estable. Al final, la construcción se levanta con solidez, resistencia y belleza. Lo mismo sucede con la vida de una persona. Si quieres tener una vida estable y plena, evitando los errores y sufrimientos en los que tantos caen, debes aplicar los principios morales a cada aspecto de tu existencia, incluso en los detalles más pequeños y en las acciones más cotidianas. Cada cosa que hagas debe ser realizada con honestidad y cuidado, sin dejar nada al azar. Descuidar cualquier pequeño detalle, ya sea en los negocios, en el trabajo del campo, en una profesión o en un oficio manual, es como dejar un ladrillo mal puesto en un edificio. Tarde o temprano será una fuente de debilidad y problemas. Muchas personas fracasan y sufren precisamente por ignorar lo que parece insignificante. Es un error común pensar que los pequeños detalles no importan, que solo hay que centrarse en lo grande y darle toda la atención. Sin embargo, si observas el universo o reflexionas un poco sobre la vida, te darás cuenta de que todo lo grande está compuesto por partes más pequeñas y que cada una de ellas es fundamental para que el conjunto funcione. Quien adopta los 4 principios éticos como base de su vida, quien construye su carácter sobre ellos y no se aparta de ellos ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni en sus acciones, logrará algo sólido y duradero. Si cada tarea,
por pequeña que sea, se realiza con integridad y precisión, esa persona estará construyendo unos cimientos invisibles pero firmes que le permitirán levantar una estructura que le traerá honor y satisfacción. Con el tiempo, habrá construido un templo interior, fuerte y armonioso, en el que podrá encontrar paz y felicidad, el templo bien edificado de su propia vida. Capítulo 7. Aprende a enfocarte y lograr más. Saber concentrarte sin distracciones te permite hacer las cosas mejor y más rápido, dándote más tiempo para disfrutar. La concentración, que consiste en dirigir la mente hacia un punto y mantenerla ahí, es absolutamente necesaria para llevar a cabo cualquier tarea con éxito. Es la base de la precisión y el origen de la excelencia. No es un fin en sí misma, sino una herramienta que potencia todas las capacidades y mejora cualquier trabajo. No es el objetivo final, pero sí una fuerza que ayuda a alcanzar cualquier meta. En la mente y en la vida, la concentración funciona como el vapor en una máquina, es la energía que mueve todo el mecanismo. Esta capacidad es algo que todos poseemos en mayor o menor grado, aunque pocas personas la han desarrollado plenamente. Lo mismo ocurre con la voluntad y la razón, todos las tenemos, pero solo unos pocos las utilizan de manera equilibrada y eficaz. Algunos escritores modernos han tratado de rodear la concentración de un aire de misterio, pero en realidad no tiene nada de oculto ni complicado. Cualquier persona que ha alcanzado el éxito, sin importar en qué ámbito, ha practicado la concentración, incluso sin saber que lo hacía. Cada vez que te sumerges en la lectura de un libro, te concentras en una tarea, te entregas a una actividad con pasión o cumples con responsabilidad un deber, estás aplicando la concentración en mayor o menor grado. Muchos libros que intentan enseñar cómo desarrollar la concentración la presentan como si fuera un objetivo en sí misma, lo que es un grave error. Este enfoque no solo es inútil, sino que puede incluso destruir la capacidad de concentrarse. Fijar la mirada en la punta de la nariz, en un picaporte, en un cuadro, en un símbolo místico o en la imagen de un santo, o tratar de centrar la mente en el ombligo, en la glándula pineal o en un punto imaginario del espacio, técnicas que he visto recomendadas seriamente en libros sobre este tema. Es tan absurdo como intentar alimentar el cuerpo moviendo la mandíbula como si estuvieras comiendo, pero sin ingerir ningún alimento. Estos métodos no solo no ayudan, sino que en realidad dificultan el desarrollo de la verdadera concentración. Llevar la mente hacia la dispersión en lugar de enfocarla no conduce a la concentración, sino a la confusión y la debilidad. En lugar de fortalecer la inteligencia, la desgasta. He conocido personas que, por practicar estos métodos erróneos, han perdido la capacidad de concentración que tenían al principio y han terminado con una mente inestable y dispersa. La concentración es una herramienta para hacer algo, pero no es un fin en sí misma. Una escalera no tiene valor solo por existir, sino porque te permite alcanzar algo que de otro modo sería inalcanzable. De la misma manera, la concentración permite a la mente trabajar con más facilidad y efectividad, logrando lo que de otro modo sería imposible. Sin embargo, por sí sola no significa nada, lo importante es lo que se hace con ella. La concentración está tan conectada con las actividades diarias que no se puede separar de los deberes de la vida. Si intentas desarrollarla sin aplicar ningún esfuerzo real en tus tareas diarias, no solo fracasarás, sino que perderás capacidad de control sobre tu mente y disminuirá tu habilidad para actuar con eficacia. En lugar de volverte más apto para alcanzar el éxito, serás cada vez menos capaz de lograr lo que te propongas. Todo lo necesario para desarrollar la concentración se encuentra en el trabajo que realizas cada día, ya sea en la búsqueda del conocimiento más profundo o en una tarea tan sencilla como barrer el suelo. No es necesario recurrir a técnicas que no tienen ninguna utilidad real en la vida cotidiana. Al final, la concentración no es más que la capacidad de dirigir la mente con control hacia lo que debe hacerse en cada momento. Si alguien trabaja de manera apresurada, sin atención ni precisión, y luego intenta compensar su falta de enfoque con métodos artificiales, como fijar la mirada en un picaporte, un cuadro o la punta de su nariz, pensando que eso le dará algún tipo de poder especial, está perdiendo el tiempo.
La concentración no es un misterio ni un talento oculto, sino una habilidad práctica que cualquiera puede desarrollar con disciplina y enfoque. De hecho, he conocido a alguien que llegó a perder la cordura por insistir en estas prácticas inútiles. El mayor enemigo de la concentración, y por lo tanto de cualquier habilidad o poder real, es la falta de control sobre la propia voluntad. Solo cuando logras dominar tu mente y aplicarla en lo que haces con claridad y precisión, puedes desarrollar una verdadera concentración que te permita alcanzar tus objetivos de manera efectiva. Un ejército desorganizado y sin disciplina no sirve de nada. Para que sea eficaz en la batalla y consiga la victoria con rapidez, necesita estar bien concentrado y dirigido con maestría. Lo mismo ocurre con la mente, los pensamientos dispersos y desordenados son débiles e inútiles, mientras que los pensamientos enfocados, organizados y dirigidos hacia un objetivo específico son una fuerza imparable. La confusión, la duda y las dificultades desaparecen cuando la mente se concentra con precisión. La capacidad de concentrarse es un factor clave en todos los éxitos y está presente en cada logro importante. No hay ningún misterio en desarrollar esta habilidad. Se adquiere del mismo modo que cualquier otra destreza, con práctica. Para aprender a hacer algo, hay que empezar a hacerlo y repetirlo hasta dominarlo. Este principio se aplica a todo: el arte, la ciencia, los oficios, la conducta, la religión. Si quieres pintar, debes pintar. Si quieres manejar una herramienta con destreza, debes usarla con frecuencia. Si deseas ser sabio, necesitas actuar con sabiduría. Y si quieres entrenar tu mente para concentrarse, debes practicar la concentración. Pero no basta con hacerlo, es necesario hacerlo con energía y con inteligencia. El primer paso para desarrollar la concentración es aplicar tu mente con total atención a la tarea que realizas cada día. Debes enfocar toda tu inteligencia y tu energía mental en lo que estás haciendo, y cada vez que notes que tus pensamientos comienzan a divagar, debes traerlos de vuelta al presente y reenfocarte en la actividad en cuestión. Por lo tanto, el centro en el que debes concentrar tu mente no es un punto imaginario, ni tu glándula pineal, ni una imagen en el aire, sino el trabajo real que realizas cada día. El propósito de esta concentración es que llegues a ejecutar tus tareas con rapidez, precisión y habilidad. Hasta que no logres trabajar con ese nivel de enfoque y destreza, no habrás desarrollado ningún control real sobre tu mente ni adquirido el verdadero poder de la concentración. Esta poderosa capacidad de concentrar el pensamiento, la energía y la voluntad en la realización de una tarea es difícil de desarrollar al principio, como ocurre con todo lo que realmente vale la pena. Sin embargo, si te esfuerzas cada día con determinación y paciencia, pronto alcanzarás un dominio de ti mismo que te permitirá aplicar una mente fuerte y enfocada a cualquier trabajo que emprendas. Una mente así podrá comprender con rapidez todos los detalles de la tarea y organizar cada paso con precisión y eficiencia. A medida que desarrolles tu capacidad de concentración, también aumentarás tu utilidad en el mundo y tu valor en cualquier actividad que realices. Esto atraerá nuevas oportunidades y te abrirá la puerta a responsabilidades más importantes. Además, experimentarás la satisfacción de vivir con mayor plenitud y propósito. El proceso de concentración se puede dividir en 4 etapas: 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. Actividad en reposo. En la primera etapa, detienes la dispersión de los pensamientos y fijas la mente en la tarea que tienes delante. Este es el estado de atención. Luego, la mente comienza a analizar la tarea con profundidad, buscando la mejor forma de llevarla a cabo. Esto es la contemplación. Si la contemplación se mantiene el tiempo suficiente, la mente entra en un estado en el que bloquea por completo las distracciones del exterior y se concentra únicamente en el trabajo que está realizando. Este es el estado de abstracción. Cuando la mente ha alcanzado este nivel de enfoque profundo, llega a un punto en el que el esfuerzo parece mínimo, pero la productividad es máxima. En este estado, el trabajo fluye con naturalidad y eficiencia. A esto se le llama actividad en reposo.
La atención es el primer paso para realizar cualquier trabajo con éxito. Aquellos que carecen de ella suelen fracasar en todo lo que hacen. Así ocurre con las personas perezosas, distraídas, indiferentes o incompetentes. Pero cuando la atención se transforma en un verdadero despertar de la mente hacia el pensamiento profundo, se alcanza la segunda etapa. Para tener éxito en la mayoría de las actividades del mundo, no es necesario ir más allá de estas dos primeras fases. La gran mayoría de los trabajadores hábiles y competentes, que son quienes sostienen el funcionamiento de la sociedad en sus distintos ámbitos, llegan a ellas en mayor o menor medida. Sin embargo, solo un grupo relativamente pequeño alcanza la tercera etapa, la abstracción. Llegar a este nivel significa entrar en el territorio del genio. En las dos primeras etapas, la mente y el trabajo están separados. El esfuerzo se percibe como una carga, el proceso es más lento y suele haber fricción. Pero en la tercera etapa ocurre algo diferente, la mente y la tarea se fusionan, como si se volvieran una sola cosa. Esto permite alcanzar un nivel de eficiencia superior, donde se logra más con menos esfuerzo y resistencia. Mientras la mente sigue operando en las primeras dos etapas, está enfocada en lo que hace, pero todavía es vulnerable a las distracciones externas, como los ruidos o las interrupciones. En cambio, cuando alguien perfecciona la abstracción, entra en un estado de concentración total, en el que la mente se vuelve inmune a lo que ocurre a su alrededor. Se pasa de un método de trabajo externo, basado en lo que está fuera, a uno interno, completamente centrado en el pensamiento. En este estado, la persona parece estar desconectada del mundo exterior, pero en realidad está más despierta que nunca dentro de su propio proceso mental. Es una especie de sueño consciente, aunque la única semejanza con el sueño es el aislamiento de los estímulos externos. A diferencia del desorden propio de los sueños, en la abstracción hay un orden absoluto, una visión clara y una comprensión profunda. Quien logra dominar esta etapa con perfección mostrará genialidad en el área en la que haya decidido enfocar su mente. Los inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos y todos aquellos considerados genios son personas que han alcanzado la abstracción. Logran realizar con facilidad y de manera natural lo que otras personas, que aún no han superado la segunda etapa de concentración, no pueden lograr ni con el esfuerzo más intenso. Mientras los trabajadores objetivos siguen dependiendo de la concentración externa y del esfuerzo físico, los grandes creadores y pensadores trabajan desde un nivel más profundo, en el que la mente y la tarea se vuelven una sola. Cuando se alcanza la cuarta etapa, la actividad en reposo, se logra la concentración en su máximo nivel. No existe una sola palabra que describa completamente esta combinación de intensa actividad y perfecta estabilidad. Por eso, se ha utilizado el término actividad en reposo. Aunque parezca una contradicción, se puede entender con el ejemplo de una peonza en movimiento. Cuando gira a su máxima velocidad, la fricción se reduce al mínimo y la peonza parece inmóvil, dando la impresión de estar en un estado de reposo absoluto. Es un fenómeno que fascina a los niños, que suelen decir que la peonza está dormida. Sin embargo, en realidad, no está en reposo por falta de movimiento, sino porque su actividad es tan equilibrada y constante que parece estar quieta. De la misma manera, una mente que ha alcanzado la concentración perfecta entra en un estado de intensa actividad mental, en el que todo su esfuerzo se traduce en un trabajo altamente productivo. A pesar de estar completamente enfocada en su tarea, su estado es de calma y equilibrio absoluto. Desde el exterior, no parece haber ninguna agitación ni esfuerzo visible. La persona que ha dominado este poder mental reflejará en su rostro una serenidad profunda, y cuanto más intensa sea su actividad intelectual, más tranquila y radiante será su expresión. Cada etapa de la concentración tiene su propio poder. La primera, cuando se desarrolla por completo, lleva a la utilidad; la segunda, a la destreza, la habilidad y el talento; la tercera, a la originalidad y el genio; y la cuarta, a la maestría y al poder, convirtiendo a las personas en líderes y maestros. En el proceso de desarrollar la concentración, cada etapa incluye y perfecciona la anterior.
Así, en la contemplación ya está presente la atención, en la abstracción se integran tanto la atención como la contemplación, y quien ha alcanzado la última etapa puede, en el acto de pensar, aplicar naturalmente las 4 fases de la concentración. Quien ha perfeccionado esta capacidad es capaz, en cualquier momento, de dirigir su mente con precisión hacia un punto específico y analizarlo con la claridad de una comprensión activa. Puede enfocar su pensamiento en un tema o soltarlo con la misma facilidad. Ha aprendido a utilizar su mente con un propósito claro y a guiar sus pensamientos hacia objetivos bien definidos. No es alguien que se pierde en un flujo caótico de ideas sin rumbo, sino una persona que domina su pensamiento y lo usa para crear y actuar con inteligencia. La concentración también desarrolla cualidades como la decisión, la energía y el estado de alerta, al mismo tiempo que fortalece la capacidad de reflexión, el juicio y la profundidad en el pensamiento. Este entrenamiento mental, que exige esfuerzo y disciplina, no solo conduce al éxito y la eficacia en cualquier tarea práctica, sino que también abre el camino hacia una forma superior de concentración, la meditación. En ese nivel, la mente alcanza una claridad aún mayor y accede a un conocimiento más profundo, como si se iluminara desde dentro. Capítulo 8. Cómo meditar para tener una mente más clara. La meditación te ayuda a calmarte, pensar mejor y manejar el estrés para sentirte más en control de tu vida. Cuando la aspiración se combina con la concentración, el resultado es la meditación. Si una persona desea profundamente alcanzar una vida más elevada, más pura y más iluminada que la existencia común basada en el placer y las distracciones, está practicando la aspiración. Y cuando enfoca con firmeza sus pensamientos en la búsqueda de esa vida, está practicando la meditación. Sin una aspiración intensa, la meditación no puede existir. La pereza y la indiferencia hacen imposible su desarrollo. Cuanto más intensa es la naturaleza de una persona, más fácil le resultará meditar y más éxito tendrá en su práctica. Quien tiene una mente apasionada y enfocada puede avanzar rápidamente en la meditación cuando su deseo de crecimiento interior se ha despertado con la suficiente fuerza. La concentración es necesaria para el éxito en el mundo material, la meditación es necesaria para el éxito en el plano espiritual. Con la concentración, una persona puede desarrollar habilidades y conocimientos que le permitan alcanzar la genialidad en cualquier campo. Pero solo a través de la meditación puede ascender a un nivel superior de comprensión y alcanzar la verdad más profunda. Para lograr el máximo poder en el mundo, se necesita concentración. Para alcanzar la sabiduría suprema, se necesita meditación. Concentrarse permite adquirir la inteligencia estratégica y el dominio sobre la realidad que tuvo un líder como César. Meditar permite alcanzar la serenidad, la sabiduría y la iluminación de un Buda. La perfección de la concentración otorga poder, mientras que la perfección de la meditación otorga sabiduría. A través de la concentración, las personas se vuelven expertas en sus actividades, en la ciencia, el arte, los negocios y cualquier otro ámbito de la vida. A través de la meditación, desarrollan un dominio sobre la vida misma, aprenden a vivir con rectitud, claridad y sabiduría. Los grandes maestros espirituales, los santos, los sabios y los guías de la humanidad son el resultado de una meditación profunda y constante. Las 4 etapas de la concentración también están presentes en la meditación. La diferencia entre ambas no es su naturaleza, sino la dirección en la que se enfocan. La meditación es, por lo tanto, una forma de concentración espiritual. Es el acto de enfocar la mente en la búsqueda del conocimiento superior, en la comprensión de la esencia de la vida. Es la inmersión total del pensamiento en la verdad. Cuando una persona aspira, por encima de todo, a conocer y experimentar la verdad, comienza a prestar atención a su conducta, a su forma de vivir y a su propio proceso de purificación interior. Al enfocarse en estos aspectos, su mente pasa a contemplar con seriedad los hechos, los problemas y el misterio de la vida. A través de esta contemplación, su amor por la verdad crece hasta el punto de absorber completamente su pensamiento. En ese estado, la mente deja de dispersarse entre múltiples deseos y comienza a resolver, uno por uno, los problemas de la existencia.
Así, alcanza una profunda unión con la verdad, que es el estado de abstracción. En este nivel de absorción surge un equilibrio interior, una estabilidad de carácter y una acción serena y consciente, lo que lleva a la paz y la calma permanente de una mente que ha alcanzado la claridad y la iluminación. La meditación es más difícil de practicar que la concentración porque exige un nivel de autodisciplina mucho mayor. Alguien puede desarrollar la concentración sin necesidad de transformar su vida ni purificar su corazón, pero la meditación no puede separarse de este proceso de purificación. El propósito de la meditación es alcanzar la iluminación y el conocimiento de la verdad. Por eso, está ligada inseparablemente a la pureza en la vida y a la práctica de la rectitud. Al principio, el tiempo que se dedica a la meditación puede ser breve, quizás solo media hora en la mañana. Pero el conocimiento obtenido en esos minutos de aspiración profunda y pensamiento concentrado influirá en cada acción del día, reflejándose en la manera en que se vive y se actúa. En la meditación, por lo tanto, está involucrada toda la vida de una persona. A medida que profundizas en su práctica, te vuelves cada vez más capaz de afrontar tus responsabilidades y deberes en cualquier situación en la que te encuentres. Esto sucede porque desarrollas más fortaleza interior, más claridad, más serenidad y mayor sabiduría. La meditación tiene dos principios fundamentales. 1. Purificación del corazón a través de la repetición constante de pensamientos puros. 2. Alcanzar el conocimiento más elevado al convertir esa pureza en una forma de vida. Eres un ser de pensamiento, y la calidad de tu vida y de tu carácter está determinada por los pensamientos en los que te enfocas con más frecuencia. Con la práctica y la repetición, los pensamientos tienden a fijarse y a volverse cada vez más habituales, creando patrones que moldean la personalidad y la conducta. Este proceso es lo que da origen a lo que conocemos como hábito. Si meditas diariamente en pensamientos puros, entrenas tu mente para que adopte un hábito de pensamiento elevado y claro, lo que inevitablemente conduce a acciones más equilibradas y correctas, y a un mejor desempeño en cada tarea que realizas. Al repetir sin cesar pensamientos de pureza y verdad, terminas integrándolos en tu ser, hasta que se convierten en parte de ti. Entonces, tu vida comienza a reflejar ese cambio. Tus acciones se vuelven más sabias y serenas, y experimentas una existencia más armoniosa. La mayoría de las personas viven atrapadas en un torbellino de deseos, emociones, pasiones y pensamientos contradictorios. Esto las lleva a un estado de inquietud, incertidumbre y sufrimiento. Sin embargo, cuando empiezas a entrenar tu mente en la meditación, poco a poco adquieres control sobre este caos interior. Aprendes a dirigir tus pensamientos hacia un principio claro y estable, logrando así una mayor paz y un sentido de dirección más profundo en tu vida. De esta manera, los viejos hábitos de pensamiento y acción que son erróneos e impuros se rompen, dando paso a nuevos hábitos basados en la claridad y la verdad. A medida que este proceso avanza, te acercas cada vez más a una comprensión profunda de la realidad, lo que genera una mayor armonía interior, un mejor discernimiento y un estado de paz y perfección en constante crecimiento. Toda aspiración sincera hacia la verdad viene acompañada de una sensibilidad más aguda hacia el dolor, la fugacidad de la vida y su misterio. Hasta que la mente no alcanza este estado de conciencia, la meditación es imposible. Pasar el tiempo soñando despierto o dejándose llevar por pensamientos dispersos no es meditación, aunque a menudo se confunden. La verdadera meditación tiene un propósito elevado y profundo, muy distinto de la simple ensoñación. Es fácil equivocarse y confundir el ensueño con la meditación, pero esta es una diferencia fundamental que debes comprender si realmente deseas entrenar tu mente. En el ensueño, la persona se deja llevar sin control. En la meditación, en cambio, se enfoca con determinación y eleva su pensamiento. El ensueño es cómodo y placentero, mientras que la meditación, al principio, puede parecer difícil y demandante. El ensueño surge de la pereza y la complacencia, la meditación nace del esfuerzo y la autodisciplina. El ensueño seduce en un primer momento, pero luego conduce a una vida sin control y llena de distracciones. La meditación, en cambio, parece exigente al comienzo,
pero después se convierte en una fuente de claridad, fortaleza y paz. El ensueño es peligroso porque debilita el autocontrol y aleja de la realidad. La meditación, en cambio, es una protección, fortalece la mente y establece un dominio firme sobre los pensamientos y las emociones. Existen ciertos signos que pueden ayudarte a diferenciar si estás simplemente soñando despierto o si realmente estás meditando. Los indicios de que estás en un estado de ensueño son: 1. Deseo de evitar cualquier esfuerzo. 2. Búsqueda del placer de la inactividad y el descanso sin propósito. 3. Creciente desagrado por las responsabilidades diarias. 4. Tendencia a escapar de las obligaciones en lugar de enfrentarlas. 5. Miedo a las consecuencias de tus acciones o decisiones. 6. Deseo de obtener dinero o éxito con el mínimo esfuerzo. 7. Falta de autocontrol sobre tus pensamientos y emociones. Por otro lado, los signos de que realmente estás meditando son: 1. Aumento de la energía tanto mental como física. 2. Un esfuerzo constante por alcanzar la sabiduría y el conocimiento. 3. Mayor paciencia y menos irritabilidad en el cumplimiento de tus responsabilidades. 4. Firme determinación de cumplir con todas tus obligaciones de manera consciente y comprometida. 5. Superación del miedo y una actitud más estable frente a los desafíos. 6. Indiferencia hacia la acumulación de riquezas materiales. 7. Desarrollo de un fuerte autocontrol, permitiéndote guiar tu mente con claridad y disciplina. Hay ciertos tiempos, lugares y condiciones en y bajo los cuales es imposible meditar, otros en los que es difícil meditar y otros en los que la meditación se hace más accesible, y estos, que deben conocerse y observarse cuidadosamente, son los siguientes: tiempos, lugares y condiciones en que la meditación es imposible. 1. Durante o inmediatamente después de las comidas. 2. En lugares de recreo. 3. En lugares concurridos. 4. Al caminar rápidamente. 5. Mientras está tumbado en la cama por la mañana. 6. Mientras fuma. 7. Mientras se está tumbado en el sofá o en la cama para relajarse física o mentalmente. Momentos, lugares y condiciones en los que la meditación es difícil. 1. Por la noche. 2. En una habitación lujosamente amueblada. 3. Sentado en un asiento blando y mullido. 4. Con ropa alegre. 5. En compañía. 6. Cuando el cuerpo está cansado. 7. Si el cuerpo recibe demasiada comida. Momentos, lugares y condiciones en que es mejor meditar. 1. Muy temprano por la mañana. 2. Inmediatamente antes de las comidas. 3. En soledad. 4. Al aire libre o en una habitación amueblada de forma sencilla. 5. Mientras se está sentado en un asiento duro. 6. Cuando el cuerpo está fuerte y vigoroso. 7. Cuando el cuerpo está modesta y sencillamente vestido. De estas indicaciones se desprende que la comodidad excesiva, el lujo y la indulgencia, que fomentan el ensueño, dificultan la meditación y, cuando se llevan al extremo, la hacen completamente imposible. En cambio, el esfuerzo, la disciplina y la autodisciplina, que eliminan el ensueño, hacen que la meditación sea mucho más sencilla. El estado del cuerpo también influye en la práctica. No debe estar ni sobrealimentado ni hambriento, ni vestido con harapos ni con ropas ostentosas. Tampoco debe estar agotado, sino en un punto de equilibrio donde la energía física y mental se encuentren en su nivel óptimo. Mantener la mente enfocada en pensamientos sutiles y elevados requiere una gran cantidad de energía tanto del cuerpo como del intelecto. Muchas veces, la aspiración puede fortalecerse y la mente puede renovarse en la meditación mediante la repetición de un precepto profundo, una frase significativa o un verso inspirador. De hecho, cuando la mente está lista para la meditación, adoptará esta práctica de manera natural. Sin embargo, repetir palabras de manera mecánica no tiene ningún valor y puede incluso convertirse en un obstáculo. Las palabras elegidas deben resonar con tu estado interior, de modo que puedas meditarlas con amor y concentración genuina. De esta forma,
La aspiración y la concentración trabajan juntas en armonía y el estado de meditación se alcanza sin necesidad de forzar el proceso. Todas estas condiciones son fundamentales en las primeras etapas de la meditación y deben ser observadas con atención por cualquiera que busque desarrollar esta práctica. Aquellos que sigan estas instrucciones con fidelidad, que se esfuercen con constancia y perseverancia, tarde o temprano recogerán los frutos de su trabajo. Alcanzarán pureza, sabiduría, bienestar y paz, y sin duda disfrutarán de los beneficios de la meditación profunda. Capítulo 9. La fuerza de tener una meta clara. Saber lo que quieres y trabajar por ello te mantiene motivado y hace que cada paso tenga sentido. La dispersión es debilidad, la concentración es poder. Destruir algo es un acto de dispersión, mientras que preservar es un acto de unidad. Tanto las cosas materiales como los pensamientos son efectivos solo cuando sus partes están bien organizadas y concentradas de manera inteligente. El propósito es el resultado de un pensamiento altamente enfocado. Cuando todas las energías mentales se dirigen hacia un solo objetivo, los obstáculos que surgen en el camino son derribados y superados uno tras otro. El propósito es la base sobre la que se construye cualquier logro. Mantiene unidos todos los elementos necesarios para alcanzar una meta, evitando que se desperdicien en pensamientos dispersos e inútiles. Los impulsos pasajeros, las ilusiones momentáneas, los deseos indefinidos y las decisiones tomadas sin convicción no tienen lugar en un verdadero propósito. En una determinación firme y sostenida hay una fuerza imparable que elimina todas las distracciones y avanza con decisión hacia la victoria. Todas las personas que han logrado el éxito son personas con un propósito claro. Se aferran a una idea, un proyecto o un plan y no lo abandonan. Lo piensan, lo analizan, lo desarrollan y lo protegen con perseverancia. Cuando aparecen dificultades, no se rinden, al contrario, su determinación se fortalece aún más con cada obstáculo que enfrentan. Los hombres que han marcado el destino de la humanidad han sido personas con un propósito firme e inquebrantable. Como un soldado romano que avanza sin desviarse, han seguido un camino claro, sin apartarse de él ni siquiera cuando enfrentaban torturas o la muerte. Los grandes líderes de la humanidad han sido quienes han abierto caminos en el pensamiento, y las generaciones siguientes han seguido las rutas intelectuales y espirituales que ellos trazaron con esfuerzo y convicción. El propósito tiene un poder inmenso. Para comprenderlo, basta con observar la vida de aquellos cuya influencia ha cambiado el rumbo de naciones y dirigido los acontecimientos del mundo. En figuras como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón, vemos cómo el propósito puede canalizarse hacia conquistas y ambiciones personales. En cambio, en Confucio, Buda o Cristo, percibimos su fuerza aún mayor cuando se orienta hacia ideales elevados y universales. El propósito siempre va unido a la inteligencia. Existen propósitos grandes y pequeños según el nivel de comprensión de cada persona. Una mente poderosa siempre tendrá una meta grande y clara. Una mente débil, en cambio, carecerá de dirección. Vivir sin un propósito definido es señal de un desarrollo mental incompleto. ¿Qué puede detener a alguien con una determinación absoluta? ¿Qué obstáculo puede desviarlo? La materia inerte cede ante la fuerza de la vida, y las circunstancias terminan rindiéndose ante la voluntad firme de quien tiene un propósito claro. Es cierto que aquel que persigue objetivos injustos o egoístas terminará por destruirse a sí mismo, pero quien actúa con un propósito noble y legítimo no puede fracasar. Solo necesita renovar cada día la pasión y la energía de su decisión para llevar a cabo su meta. El hombre débil, que se lamenta porque los demás no lo comprenden, nunca logrará nada importante. El vanidoso, que abandona su propósito para agradar a otros y recibir su aprobación, tampoco alcanzará nada de valor. Y quien duda de su propio camino y cede ante las presiones externas, está destinado al fracaso. Pero aquel que mantiene su propósito firme sin importar si recibe críticas, desprecio o falsas promesas, sin ceder ante la confusión ni el halago, es el que alcanza la excelencia y el éxito. Es quien logra la grandeza, el poder y la verdadera realización.
Los obstáculos no desaniman a quien tiene un propósito firme, al contrario, lo impulsan a esforzarse aún más. Las dificultades no lo detienen, sino que refuerzan su determinación. Ni los errores, ni las pérdidas, ni el sufrimiento lo doblegan, y cada fracaso se convierte en un peldaño más en la escalera del éxito, porque siempre mantiene la certeza de que alcanzará su meta. Nada puede resistirse por completo a la energía silenciosa, persistente e inquebrantable de un propósito bien definido. Desde la noche que me cubre, oscura como un abismo de un extremo al otro, doy gracias a los dioses que sean por mi alma indomable. Ante la dureza del destino, no me he quejado ni he suplicado, bajo los golpes de la adversidad, mi cabeza sangra, pero sigue erguida. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán pesado sea el castigo escrito en el destino, soy el dueño de mi futuro, soy el capitán de mi alma. Capítulo 10. La satisfacción de ver tus esfuerzos dar frutos. No hay mejor sensación que lograr lo que te propusiste. Esfuerzo y constancia te llevan a disfrutar los resultados. La alegría siempre acompaña a una tarea bien hecha. Completar un trabajo o terminar un proyecto trae consigo una sensación de descanso y satisfacción. Emerson decía, cuando un hombre ha cumplido con su deber, está alegre y feliz. No importa cuán pequeña o insignificante parezca una tarea, realizarla con dedicación y poniendo toda tu energía en ella siempre produce alegría y paz interior. De todas las personas infelices, la más desdichada es aquella que huye de sus responsabilidades. Cree que al evitar las tareas difíciles encontrará comodidad y felicidad, pero en realidad, su mente nunca está en paz. Vive con una sensación constante de inquietud y vergüenza, y poco a poco pierde la confianza en sí mismo y el respeto por su propio carácter. Carlyle decía, el que no trabaje de acuerdo con sus facultades, que perezca de acuerdo con su necesidad. Esta es una ley moral, quien evita el esfuerzo y no utiliza todo su potencial, en cierto modo se destruye a sí mismo. Primero se debilita su carácter y, con el tiempo, también se deterioran su cuerpo y sus circunstancias. Vivir y actuar son lo mismo. Desde el momento en que alguien intenta evitar el esfuerzo, ya sea físico o mental, comienza su decadencia. En cambio, aquellos que son enérgicos y trabajan con empeño fortalecen su vida. Crecen al enfrentarse a las dificultades y aumentan su capacidad al completar tareas que exigen un esfuerzo intenso de la mente o del cuerpo. Qué felicidad siente un niño cuando, después de mucho esfuerzo, finalmente comprende una lección que le resultaba difícil. El atleta, tras meses o años de entrenamiento disciplinado, recibe la gran recompensa de una mejor salud y una mayor fuerza, además del reconocimiento de sus compañeros cuando regresa victorioso de una competencia. El erudito, después de años de estudio y sacrificio, disfruta las ventajas y el poder que le otorga el conocimiento. El empresario que lucha constantemente contra obstáculos y dificultades es recompensado con la satisfacción de un éxito bien merecido. El agricultor, tras trabajar con esfuerzo la tierra, finalmente puede sentarse a disfrutar los frutos de su trabajo. Cada logro, incluso en lo material, trae su propia dosis de alegría. Pero en el plano espiritual, la alegría que surge de la perfección del propósito es más profunda y duradera. No hay felicidad más grande, aunque difícil de expresar con palabras, que aquella que siente alguien cuando, tras incontables intentos aparentemente fallidos, consigue eliminar de su carácter un defecto que lo atormentaba a él y a quienes lo rodean. El verdadero luchador por la virtud, aquel que se dedica a construir un carácter noble, experimenta a cada paso una alegría que no desaparece, sino que se vuelve parte de su naturaleza interior. Toda la vida es una lucha. Tanto en el mundo exterior como dentro de uno mismo, existen desafíos que debes enfrentar. Tu existencia es una serie de esfuerzos y logros, y tu derecho a ocupar un lugar en la humanidad depende de tu capacidad para superar las dificultades, ya sean las que impone la naturaleza o las que surgen de los propios errores y debilidades. La vida exige que te esfuerces siempre por mejorar, por alcanzar mayores niveles de perfección y por lograr objetivos cada vez más elevados.
En la medida en que aceptes este desafío y trabajes con determinación, la alegría estará siempre contigo, guiando tus pasos. Aquel que busca aprender, que tiene sed de conocimiento y se esfuerza por superarse, descubre la alegría que resuena en el corazón del universo. Primero debes esforzarte en lo pequeño, luego en lo grande y después en lo aún más grande, hasta que finalmente estés preparado para el esfuerzo supremo, luchar por alcanzar la verdad. Quien lo consigue, descubre la alegría eterna. El precio de la vida es el esfuerzo, la cima del esfuerzo es el logro y la recompensa del logro es la alegría. Dichoso aquel que lucha contra su propio egoísmo, porque experimentará en su totalidad la felicidad del verdadero triunfo. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.